Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Muy bien, hijos. El día de hoy vamos a recordar acerca de la reproducción sexual, ¿ya? Pero para eso es importante tener presente los siguientes conceptos, ¿ya? En una reproducción sexual, siempre, hijo, debemos recordar de que va a haber esta palabra gametos, ¿ya? Significa que estos gametos son células especializadas encargadas de esta reproducción sexual, ¿ya? Son células haploides y también se caracterizan por tener la mitad del número de cromosomas, ¿no? De cada individuo, ¿no? Muy bien, ¿y cuáles son estos gametos? Va a ser el gameto masculino, va a ser un espermatozoide y el gameto femenino, el óvulo, ¿ya? Entonces acá tenemos espermatozoide y tenemos óvulo. ¿Ya? También debemos recordar que en esta reproducción sexual vamos a tener presente este término de monoico. ¿Qué significa monoico, hijos? Es un organismo hermafrodita, es decir, un individuo que va a tener ambos sexos, el sexo masculino y el femenino, es decir, va a formar espermatozoide y óvulo a la vez, ¿no? Eso es monoico o también llamado hermafrodita. También debemos recordar la palabra dioico, ¿ya? ¿Qué significa dioico? Que va a presentar individuos o los sexos van a ser separados, ¿no? Va a tener el individuo macho y el individuo hembra, ¿no? Los sexos van a ser separados y cada uno va a producir el gameto respectivo. También es importante recordar en esta reproducción sexual la fecundación externa e interna. ¿Ya? ¿Qué viene a ser una fecundación externa, chicos? Una fecundación externa es cuando el macho va a liberar el gameto masculino al exterior, ¿no? Y también la hembra en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esta fecundación se va a realizar fuera del cuerpo de la madre, por lo tanto es una fecundación externa. ¿En qué especies ocurren principalmente esto? En los peces y anfibios, ¿ya? Ahora, la fecundación interna es cuando el macho va a depositar los espermatozoides en el interior de la hembra, ¿ya? Y dentro de la hembra se va a realizar, ¿qué cosa? La fecundación. Por eso es interna. Mayormente esto va a ocurrir en las aves, reptiles y mamíferos, ¿ya? También es importante tener presente el siguiente término, hijos. Con respecto al desarrollo embrionario, pueden ser ovíparos, vivíparos y ovovivíparos, ¿no? Entonces, ahora acá es importante también reconocer estos tres términos. Bien, vamos con ovíparos. Con respecto a los ovíparos, son aquellos en los que el desarrollo embrionario va a ocurrir fuera del cuerpo humano, ¿ya? O en este caso fuera del cuerpo de la madre, ovíparos, ¿no? Fuera del cuerpo de la madre. Y bueno, ¿y dónde va a ocurrir entonces este desarrollo embrionario? En un huevo, ¿ya? Este huevo, hijos, va a contener los nutrientes necesarios para que se desarrolle el nuevo ser, ¿ya? Esto principalmente ocurre en peces, aves y reptiles. También tenemos ahora los vivíparos. Son aquellos que van a desarrollarse en el interior o el desarrollo embrionario va a ocurrir en el interior de la madre, ¿no? En una estructura especial para esto, ¿no? Por ejemplo, puede ser en el útero, ¿ya? Entonces se desarrolla dentro del cuerpo de la madre, el útero. Ahora, la madre se va a comunicar con el embrión mediante esta estructura denominada placenta, ¿ya? Y la cual va a permitir alimentar, pues, al nuevo ser, ¿ya? Esto mayormente va a ocurrir, hijos, ¿en qué? En los mamíferos, ¿ya? Eh, Ahora, acerca de los ovovivíparos. ¿Qué vienen a ser los ovovivíparos? Son los animales en los que se desarrolla o su desarrollo embrionario se da dentro, en este caso, en el interior de un huevo, ¿ya? Entonces el embrión se desarrolla en un huevo, ¿ya? Sin embargo, este huevo va a estar dentro del cuerpo de la madre. Es decir, incluso esto va a permitir nutrir, ¿no? Al nuevo ser. Entonces, y esto mayormente, ¿dónde ocurre, chicos? En los tiburones, en las serpientes también, ¿ya? Esto es muy común en estas especies, ¿ya? Muy bien. Entonces ya hemos visto y hemos diferenciado un momentito, vamos a borrar acá. Diferenciado los tres tipos de desarrollo embrionario: ovíparos, vivíparos y ovovivíparos. No te olvides, ¿ya? Ovovivíparos, tenemos a los tiburones y algunas serpientes, ¿ya? Los lagartos también. Muy bien, vamos a pasar al siguiente. Y lagartos. Ya está.
Ahora, ¿cómo se va a dar? Vamos a empezar con respecto a los invertebrados. Muy bien, empezamos con los poríferos, chicos. Los poríferos vendrían a ser pues las esponjas de mar, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿cómo se da? Muy bien. Recordemos de que en el caso de los poríferos, la esponja va a formar tanto espermatozoides como óvulos. Lo puedes ver acá. Acá está, por ejemplo, los espermatozoides, miren, y acá los óvulos, ¿no? Entonces, dicha esponja va a producir ambos gametos. ¿Qué va a ocurrir, hijos? Entonces, una vez que ya tenemos estos dos gametos, va a ocurrir, ¿qué cosa? La fecundación, ¿no? Por ejemplo, acá, estos, por ejemplo, cuando pasan de una esponja a otra esponja, miren, son liberados, miren, ¿ven? Salen liberados el óvulo y el espermatozoide y va a ingresar por el ósculo, ¿no? ¿A dónde? Hacia otra esponja de mar, ¿no? Luego, hijo, se da la fecundación, ¿no? Y el desarrollo embrionario se da dentro de la esponja, ¿no? Y bueno, se va a formar acá su larva respectiva. ¿Cómo se llama la larva que se va a formar acá? Parenquímula, ¿ya? Parenquímula. Ya está, no te olvides, ¿ya? Esa es la larva que se forma en el caso de los poríferos. Ahora, en respecto a los celenterios, recordemos que dentro de los celenterios no solamente están las medusas, sino también están, ¿qué cosa? Las hidras. Entonces, acá tenemos las hidras y a las medusas, ¿no? Están dentro del grupo de los celenterios. Entonces, con respecto a las hidras, chicos, ¿qué podemos decir respecto a las hidras? Van a presentar también sus testículos, ¿ya? Que los cuales van a estar localizados en la región superior de las hidras. Después, en la fecundación va a ocurrir en el agua y se va a formar luego un embrión, el cual va a dar origen a una hidra joven. ¿Ya? Ahora, con respecto a las medusas, recordemos de que ellos son dioicos, ¿ya? ¿Qué significa que son dioicos, hijos? Que van a tener los sexos separados, es decir, va a haber una medusa hembra y una medusa macho, ¿no? Por ejemplo, acá está, cuando dice acá, ¿ve? Óvulos, entonces acá va a ocurrir, esto vendría a ser una medusa hembra, ¿no? Le vamos a poner su signo, y acá la medusa macho, ¿no? Porque está generando, ¿qué cosa? Produciendo espermatozoides, ¿ya? ¿Cómo se da, hijos? Las medusas van a liberar sus gametos, es decir, si tú observas acá, se están liberando, miren, los óvulos acá y acá el espermatozoide. Y luego cuando se da esta unión, hijos, esta unión se le denomina fecundación. Entonces, nuevamente, ¿qué es la fecundación? La fecundación es la unión del óvulo y el espermatozoide. ¿Y esto dónde va a ocurrir, hijos? En el agua, ¿no? En el agua. O también puede darse de que puede esta fecundación darse también en el interior de la medusa hembra también, ¿ya? Entonces, de esa forma se puede generar. Ahora, después de la fecundación se va a originar un huevo, ¿ya? El huevo luego va a dar origen a una larva. ¿Te acuerdas que su larva, que la larva en el porífero se llama parenquímula? Muy bien, acá también va a tener su propio nombre. Esta larva se le denomina plánula. Ya viene de plana, acuérdate. Plánula. Entonces, ¿cómo se llama la larva que se genera en las medusas? Plánula. Y en las esponjas de mar, parenquímula. ¿Ya? Entonces, de esa manera estamos diferenciando acá también. ¿Ya? Y acuérdate que las medusas son dioicos, tienen ambos sexos separados. ¿Ya? Muy bien, continuamos, chicos, con respecto a los platelmintos. Cuando tú escuches platelmintos, te vas a acordar rápidamente de una lombriz, en este caso de una planaria, ¿no? Viene platelminto planaria. ¿Qué podemos decir, hijos? Son monoicos. ¿Qué significaba que eran monoicos? Que tiene ambos sexos, ¿no? Es decir, son hermafroditas. Sus gónadas, chicos, van a ser desarrolladas, ¿ya? Y acuérdate, como son hermafroditas, miren, ve, acá puedes observar que se encuentra el testículo y acá, por ejemplo, también vamos a ver que se encuentra el ovario, miren, ve, testículo, el ovario, es decir, va a tener la parte masculina y femenina, por eso son hermafroditas, ¿no? Muy bien, ahora tenemos a los nemátodos. Cuando tú hablas acerca de los nemátodos, vas a acordarte de la lombriz intestinal. Ellos se caracterizan, hijos, por tener dimorfismo sexual, ¿ya? Dimorfismo. ¿Qué significa el dimorfismo sexual, hijos?
es el hecho en cual la hembra es más grande que el macho, ¿no? Entonces lo podemos verificar acá y comprobar en el gráfico, ¿no? Female, femenino, y male, masculino. Miren, ¿ve? La hembra tiene una longitud mucho mayor a diferencia del macho, ¿ve? Acá, por ejemplo, la hembra ahí está el ovario, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el testículo en el caso del macho, tenemos al conducto espermático y acá también, por ejemplo, vamos a tener al útero en el caso de la hembra, ¿ya? Muy bien, hijos. También recalquemos de que acá en los nematodos se va a dar una fecundación interna. ¿Ya? Muy bien. Ahora vayamos con los anélidos. Cuando escuches anélidos, te vas a acordar de qué? De la lombriz de tierra, ¿cierto? ¿Qué es lo característico acá? Que va a tener un clítelo, ¿ya? Este clítelo es una expansión, acá viene a ser, ¿ves? Una expansión carnosa que va a rodear, ¿qué cosa? Los segmentos por los cuales está formado, ¿qué cosa? La lombriz intestinal, o perdón, la lombriz de tierra, ¿ya? Ahora, estos chicos también se caracterizan porque son hermafroditas. Ya van a intercambiar, dice, los espermatozoides también, ¿no? Recogen a los espermatozoides y luego fecundan los óvulos, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más podemos decir respecto a esto? De que ambos van a dilatar su clítelo, ¿ya? Esto va a ayudar a una cópula, ¿no? La cópula acá va a ser recíproca. ¿Ya? Ahora tenemos con respecto a los moluscos, ¿no? Recordemos que dentro de los moluscos están los gasterópodos, que son esto. ¿Qué son gasterópodos? Por ejemplo, están acá los caracoles, ¿no? Acá debemos reconocer que los caracoles son hermafroditas, ¿ya? Sin embargo, otro tipo de moluscos, por ejemplo, es el cefalópodo. ¿Qué es el cefalópodo, hijo? El cefalópodo es, por ejemplo, los pulpos, ¿no? Muy bien. Recordemos que a diferencia de ellos, por ejemplo, ellos son hermafroditas, ¿cierto? Es decir, son monoicos, miren, ver, pero como a pesar de pertenecer al mismo grupo de invertebrados son diferentes, porque en este caso el pulpo, por ejemplo, es dioico, ¿ya? Dioico. Perfecto. ¿Y qué es lo que les caracteriza a ellos? Muy bien, los pulpos, por ejemplo, machos, hijos, extienden, ¿no? O alargan sus brazos, sus tentáculos, eh, ¿por qué? Porque ahí se va a encontrar su órgano copulador. ¿Cómo se llama este órgano copulador del macho? Está acá, ¿ve? Ha extendido su brazo. Miren, acá está uno y acá está el otro pulpo, ¿no? El masculino y femenino. Por eso, si te das cuenta, acá está el signo, ¿ve? Esto significa femenino, ¿ve? ¿Y quién ha extendido este tentáculo? Miren, es el masculino y a esto se le llama ectocótilo. ¿Qué es ectocótilo, hijos? Es el órgano copulador masculino, ¿no? El ectocótilo. Y acá, hijos, ¿qué hace este ectocótilo, no? Este va a permitir colocar el espermatomóforo, ¿en dónde? En la vagina de la hembra. ¿Ya? Entonces, él coloca el espermatomóforo, ¿en dónde? En la vagina de la hembra. ¿Para qué? Para que se dé la fecundación interna. Por eso acá dice, ven, los pulpos se da una fecundación interna. ¿Ya, hijos? Eso sería la diferencia con respecto a los animales. Miren, los moluscos, ¿no? Muy bien. Entonces, no te olvides el órgano copulador masculino ectocótilo, ¿ya? Ahora vamos a los equinodermos, que son, por ejemplo, acá tenemos a la estrella de mar. Recordemos que acá también son dioicos. ¿Qué es dioicos? Nuevamente recordamos, hijos, que tienen ambos sexos, ¿cierto? Masculino y femenino. Y lo puedes ver acá también, miren, ve. Acá está, ve, masculino, femenino. No sé si tenemos acá a una estrella de mar masculino y otro femenino, ¿no? En cómo se da esta reproducción, básicamente, hijos, es externa y su desarrollo embrionario va a ser indirecto, ¿no? Muy bien, acá, por ejemplo, acá es liberado los óvulos, miren, acá está la hembra, libera los óvulos, en el caso del macho, los espermatozoides se juntan y se forma el huevo o cigoto, ¿no? Y se forma pues la larva y la cual sufre la respectiva metamorfosis y al final se obtiene una estrella de mar joven, ¿no? Es la manera en cual se reproducen los equinodermos, es decir, las estrellas de mar. Por último, dentro de los invertebrados vamos a tener
¿A quiénes, hijos? A los artrópodos. ¿Por qué se caracterizan? Obviamente tienen una reproducción sexual. El macho, hijos, en el caso me va a tener 2 testículos, ¿ya? Y un órgano copulador también, ¿ya? ¿Cómo se llama este órgano copulador? Por ejemplo, esto estoy hablando acerca de los insectos, ¿ya? Que es un tipo de artrópodo, ¿cierto? Los insectos. Entonces, ¿cómo se llamaba este órgano copulador, hijos? De agua, ¿ya? De agua. Listo. Entonces, ¿cómo se llama este órgano copulador que tiene el macho? De agua, ¿ya? Ahora, con respecto a las hembras, podemos ver acá que poseen 2 ovarios, también va a tener oviductos, la vagina y el espermateca. Miren, ¿ven? Recordemos, no te vayas a equivocar pensando que espermateca viene de macho, ¿no? De espermatozoide. No, mis amores, espermateca es propio de la hembra en el caso de los insectos. ¿Y qué es el espermateca? Sirve para almacenar a los espermatozoides. Entonces, ¿de qué se carga la espermateca? De almacenar a los espermatozoides, ¿ya? Y bueno, luego los espermatozoides fecundan y forman a los huevos y se va a generar el nuevo artrópodo, ¿no? Muy bien. Ahora, con respecto a los arácnidos que están por acá. Los arácnidos, hijos, también van a ser dioicos, es decir, van a tener sexos separados, ¿no? Mayormente van a tener dimorfismo sexual. ¿Qué significa dimorfismo sexual? La hembra va a ser mayor o de mayor longitud al macho, ¿no? Con respecto a los arácnidos, también la mayoría van a ser ovíparos, ¿no? El desarrollo es en directo, a excepción de algunos ácaros. ¿Ya? También dentro de los artrópodos tenemos acá, ¿ven? A los crustáceos que están representados por el cangrejo. Observen acá, hijos, acá hay un dato interesante, ¿no? Respecto a eso, ¿por qué? Porque miren, observen acá tienes al cangrejito. En primer lugar, ellos tienen acá, ¿ves? Están cargando acá el huevo, ¿cierto? Esto tiene un nombre específico, hijos. Esta bolsita que tú miras, la bolsita incubadora, se denomina pleópodos, ¿ya? Pleópodos. Ver. Pleópodos. Entonces, ¿de qué sirven estos pleópodos? Estos son denominados también bolsas incubadoras, ¿ya? Entonces, miren, ¿ves? Sale en este caso, el huevo, miren, eclosiona y la larva ya se denomina zoea, luego sale un cangrejito, hasta que evolucione hasta el cangrejo adulto, ¿ya? Y bueno, acá en este caso no nos olvidemos de que es muy característico en ellos, ¿qué cosa, hijos? La metamorfosis, ¿no? Que es el proceso de cambio, como cambio de larva hasta su estado adulto cambian, ¿no? A eso se refiere. Muy bien, hijos. Ya hemos terminado con respecto a la fecundación de los invertebrados. Ahora vamos a aprender y bueno, y recordar un poco de la reproducción de los animales vertebrados, ¿ya? Muy bien, empecemos con los peces. ¿Qué caracteriza a los peces, no? ¿Qué es lo que va a caracterizarlos? En primer lugar, tienen una fecundación externa. ¿Por qué, hijos? Si tú observas acá, miren, ve acá está la hembra, libera, ¿qué cosa? Los óvulos, ¿ven? El macho, los espermatozoides. Entonces, por ende, la fecundación se da de manera externa porque va a ser en el agua, ¿ve? Miren, ¿ve? Entonces sale el óvulo y el espermatozoide inmediatamente busca, ¿no? Al óvulo, ¿no? Entonces, ¿esto dónde ocurre, hijos? En el agua. No te olvides, son ovíparos, porque si tú observas, esta fecundación, cuando ya se fecunda, se forma este huevo, ¿ve? Y el cual, pues, va a tener ahora un periodo ¿qué va a ocurrir? Miren, ¿ve? Poco a poco se da este desarrollo embrionario. Por ejemplo, acá está su larva, ¿ve? El alevino. Y así tenemos la evolución de qué cosa? Del desarrollo embrionario de los peces, ¿ya? ¿Qué más podemos decir respecto a la reproducción de los peces? Por ejemplo, ¿sabías que esta reproducción son muy rápidas, chicos? ¿Por qué? Por ejemplo, cuando ya se da la fecundación, cuando ya se forma el huevo, dura más o menos 1 minuto, ¿no? Y después de que se convierte en larva, 2 minutos. Cuando pasa al estado alevino, por ejemplo, o alevín, 4 minutos. Para que pase al estado juvenil ya el pez, más o menos 14 minutos, ¿no? Y ya para que se convierta en un estado adulto, más o menos ya
Miren, ve, de juvenil ya llega a 14 minutos, es decir, esta reproducción es muy rápida, si podemos observarlo acá, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Acá hay un dato interesante, chicos. El caballito de mar, ¿qué va a ocurrir en este caso? La hembra va a transferir los huevos en la bolsita del macho, ¿no? Eh, y el macho es quien va, en este caso, va a tener en su interior durante las 6 semanas hasta que pueda eclosionar el nuevo caballito de mar, ¿no? Miren, ve qué interesante, por eso hasta tuviera un aspecto de embarazado nuestro caballito de mar, que también está dentro del grupo de los peces, ¿ya? Y también recordemos cómo se da una fecundación bastante rápida. Muy bien, vayamos ahora con respecto a los anfibios, ¿ya? ¿Quiénes están en los anfibios? No te olvides, el sapo, la rana, la salamandra, ¿no? ¿Qué podemos decir con respecto a los anfibios? Muy bien. Vemos que tienen una fecundación externa, ¿ya? Son ovíparos, también van a sufrir metamorfosis, ¿no? Los huevos fecundados dan lugar a larvas acuáticas, ¿no? Que parecen incluso, miren, hijos, según evoluciona, parece como si fuera un pez, ¿no? Tiene esa apariencia, ¿no? Y después, ¿qué va a ocurrir? Recién, miren, empiezan a salir sus patitas y ya pueden vivir en la tierra, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué va a ocurrir básicamente acá, hijos? ¿Qué va a ocurrir? Recordemos que por este proceso de metamorfosis, las crías no se van a parecer a sus padres al inicio, ¿cierto? Porque primero son renacuajos, es decir, larvas, y en ese estadio van a respirar por las branquias. Luego van a sufrir metamorfosis, van a cambiar el estado renacuajo, donde ya tienen patas y en la forma adulta pues ya van a adquirir las 4 patitas, ¿no? Muy bien. Recordemos que cómo se da esta reproducción. Bien, chicos, los machos van a croar, ¿no? Para llamar la atención de las hembras. Y cuando los huevos ya están maduros, ¿no? De las hembras, ¿qué ocurre? Las hembras ingresan o entran al agua y son sujetadas por los machos. Miren, acá observa, acá tienes, por ejemplo, al macho y la hembra está acá, ¿ve? Detrás. Observen acá y ya, ¿no? Entonces, miren, ve, ¿qué ocurre? Cuando la hembra ya siente que los huevos ya están maduros, ingresa y el macho la sujeta, miren, ve, miren acá como pueden observar, la sujeta. ¿Y qué va a ocurrir? A este proceso de sujetarle, ¿no? ¿Para qué? Para que, bueno, con esto va a estimular de que la hembra pueda liberar sus huevos. A este proceso se le denomina amplexo, ¿ya? Voy a colocarlo por acá. Amplexo. Un momentito. Ya está. Entonces, miren, ¿ven? No te olvides, entonces los machos empiezan a croar, a llamar, ¿no? A las hembras, ¿no? A poder conquistarlas, como se podría decir. Entonces, cuando los huevos ya han madurado, las hembras ingresan al agua y los machos las sujetan, ¿no? En un proceso denominado como amplexo, ¿ya? Que estimula que la hembra pueda liberar los huevos, ¿no? Y el macho, ¿qué ocurre cuando libera, en este caso, los huevos la hembra? El macho descarga el líquido seminal, ¿ya? Y este líquido va a contener, chicos, a los espermatozoides. ¿Sobre qué va a liberarles? Sobre los huevos, ¿no? Sobre los huevos va a liberar este líquido seminal. Y de esta forma, la fecundación, si tú puedes observarlo acá, es de manera externa, ¿no? Porque se va a dar, ¿qué podemos decir? En el agua, ¿no? No dentro de la madre, ¿ve? Muy bien. Entonces, eso sería la fecundación con respecto a los anfibios. Y ya. Muy bien, ahora tenemos a los reptiles. Recordemos que los reptiles son animales terrestres, ¿no? Acá, hijos, sí se va a dar mayormente una fecundación interna. Ya, miren acá con color. Muy bien. El macho, hijos, deposita su esperma en el interior del cuerpo de la hembra mediante un órgano copulador. Este órgano copulador va a ser muy semejante al pene. ¿Ya? ¿Qué más? Son ovíparos. Después de la fecundación, el aparato reproductivo de la hembra cubre los embriones con varias membranas y un cascarón bastante correoso, ¿no? ¿Para qué? Para poder proteger, pues, al nuevo ser, ¿ya? También recordemos que las víboras y las serpientes de cascabel retienen los huevos en su interior, de forma que las crías están más protegidas hasta su nacimiento. Por eso son las famosas ovovivíparas, ¿no? Muy bien.
¿Qué datos también podemos ver acá, hijos? Que los cocodrilos, miren, ¿ve? Los cocodrilos que son también, acá están, ¿ven? Los cocodrilos, que son reptiles, y los quelonios. ¿Quiénes son quelonios? La tortuga que está por acá. Poseen un pene constituido por una masa muscular, pero van a carecer, hijos, ¿saben qué es lo que no tienen? No tienen uretra, ¿ya? Ambos tipos de órganos copuladores va a permitir, ¿qué cosa? El paso de quién? De los espermatozoides, ¿ya? También debemos recalcar acá, hijos, que las hembras poseen 2 ovarios y 2 oviductos, que también van a desembocar en el urodeo de la cloaca, ¿no? ¿Qué más? Ahí se va a llevar pues a cabo, hijos, la fecundación, ¿no? Y bueno, ahí se va a dar pues la formación de qué, de las envolturas accesorias del huevo, ¿no? La que va a proteger, porque imagínate si el huevo no estuviera protegido, pues el nuevo ser también estaría eh, muy sensible a que le pueda afectar, ¿no? Por ejemplo, un depredador también. Muy bien. Entonces, esto vendría a ser con respecto a los reptiles. También recordemos que mm, tanto las tortugas y los cocodrilos, en ellos va a determinar mucho, o sea, para determinar el sexo del nuevo ser, un factor determinante es la temperatura ambiental en este caso, del ambiente que en ese momento se encuentra el animalito, ¿no? Muy bien, entonces no olvidemos fecundación interna y además son ovíparos, excepto quienes, hijos, las víboras y las serpientes de cascabel, que son ovovivíparos, ¿ya? Ahora vamos con respecto a las aves. Bien, las aves, en primer lugar, son dioicos. Significa que vamos a tener la presencia de ambos sexos, masculino y femenino. Miren, ¿ve? ¿Cómo se da esta reproducción? Miren, ve acá, por ejemplo, la pareja se dispone al apareamiento, ¿no? Miren acá, ¿ve? ¿Qué va a ocurrir después, tras la fecundación, es decir, tras la unión del óvulo y el espermatozoide? Comienza en el interior de la hembra el desarrollo de los nuevos seres, ¿no? ¿Dentro de qué, pero hijos? Del huevo, ¿no? Entonces, miren, acá está el huevo, el cual, pues, hijo, durante la incubación de los huevos, eh, recordemos que el huevo va a contener sustancias alimenticias para el embrión. No pienses que no se va a nutrir al igual que dentro de la madre. No, mis amores, esta estructura ya está muy acondicionada respecto para que pueda conservar la vida y permitir que esta especie se conserve, ¿no? Entonces, también recordemos que en el caso de las aves, los machos van a presentar 2 testículos, ¿ya? Con los conductos deferentes que desembocan en ¿dónde, chicos? Siempre en la cloaca, ¿ya? Los testículos de las aves presentan gran desarrollo, sobre todo en la época reproductiva, o sea, cuando está en esta parte de reproducción, tú sabías que podía aumentar su tamaño hasta 300 veces, chicos, ¿ah? El órgano reproductor del macho, en el caso de las aves, ¿ya? ¿Qué más? También en el caso de las aves, por ejemplo, es importante reconocer que tanto los patos como los gansos sí van a presentar el pene, ¿no? Que es el órgano copulador masculino, ¿ya? También vemos que su fecundación es interna, ¿no? Porque se va a dar dentro de la madre, ¿no? Pero su desarrollo va a ser ovíparo, ¿no? Porque el nuevo ser va a desarrollarse, ¿dónde? En la estructura del huevo, ¿no? El cual tiene sustancias nutritivas que van a permitir su supervivencia, ¿no? En la mayoría de las aves, hijos, también mencionan de que va a darse un dimorfismo sexual, que la hembra va a ser un poco más grande que él en el caso del macho, ¿no? No olvide su fecundación interna, ¿no? Y que son ovíparos. Muy bien, ahora vamos a culminar con en el caso de los mamíferos, ¿no? En el cual nosotros nos encontramos en este grupo. Muy bien, recordemos que acá sí o sí se da una fecundación interna, ¿no? Es decir, dentro del vientre de la madre y somos vivíparos, ¿no? Los machos se van a caracterizar porque tienen el órgano copulador masculino, que es el pene, y en el caso de la mujer, pues la vagina, ¿no? Ahora, también es importante acotar lo siguiente, ¿no? Mm, los mamíferos, hijos, al darse dentro de la madre, o sea, dentro de una madre que va a protegerlos, ahí se va a alimentar y se va a proteger, pero gracias a quién, a esta estructura, hijos, a la
placenta, ¿ya? El cual pues va a servir como un medio de comunicación entre la madre y el feto, ¿no? Por eso es muy importante esta estructura, ¿ya? Recordemos también que hay una excepción, por ejemplo, en el caso de los ornitorrincos y los equidna, bueno, ellos van a ser considerados como mamíferos muy primitivos, ¿no? Si bien tienen pelo y producen leche, pero se reproducen ¿por qué, hijos? Por huevos. Por eso, porque mayormente todos los mamíferos son, ¿qué cosa? Vivíparos, pero ellos son ovíparos. ¿Por qué? Porque son mamíferos primitivos, ¿ya? También acá hay una curiosidad, ¿no? Respecto a los marsupiales. ¿Quiénes son marsupiales? Por ejemplo, ahí tenemos al koala, ¿no? Tenemos también al canguro también, ¿no? Entonces, ellos, hijos, ¿qué ocurre en ellos? Las crías nacen vivas, pero en estado fetal, ¿ya? Es decir, que nacen muy temprano, ¿no? Es decir, antes de completar su desarrollo. Pero ¿qué ocurre? Como nace en estado fetal, el feto se dirige a una bolsa, ¿no? Que lo podemos ver acá, ¿no? Esta bolsita se denomina marsupio, por eso este grupo de animales se llaman o se denominan marsupiales. Entonces, ¿qué ocurre acá, hijos? En esta estructura denominada marsupio, ahí es donde se da el proceso, ¿no? De maduración de todo, del nuevo feto, ¿no? Del nuevo organismo, ¿no? ¿Y por qué tienen marsupio, hijos? Debido a que ellos no tienen placenta, por eso muchos le llaman aplacentados, porque no tienen placenta, pero miren, ve cómo es la naturaleza de sabia que tienen esta estructura que es el marsupio, ¿no? Y esto hace incluso, hijos, encierra, el marsupio incluso encierra los pezones donde de la madre, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, va a nutrirse también el nuevo ser, ¿no? Entonces, ahí va a completar qué cosa, todo su crecimiento y desarrollo, el nuevo ser. ¿Ya, hijos? Entonces, esto vendría a ser con respecto a los animales mamíferos, que también son vertebrados. Muy bien, hijos, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.